Bueno, mi nombre es Marco Martínez Robles y no te adelantes. Ahí. ¿Vale? Bueno, soy desarrollador en la empresa SQL. Para quien no nos conozca, pues somos una empresa que desarrolla productos para el mercado de seguros de Londres y por suerte no estamos en el PTA, estamos en el centro de Málaga, en el Málaga Plaza, en el centro comercial. Bueno, deciros que somos ya unos 150 empleados allí y que tenemos un stand justo en la entrada y estamos buscando gente, así que os animo a que presentéis el currículum y así os fichamos. ¿Vale? Bueno, antes de empezar con la charla, voy a preguntar, ¿alguien conoce las Reactive Extensions o Reactics? ¿Nadie? Ah, mire, ¿pero a ti te doy camiseta o no? ¿Qué son? ¿Qué es lo que es? Pero tengo que repartir, ¿no? Bueno, sigue. Sí, más o menos así, sí. Bueno, iba a decir la coletilla de que no tiene nada que ver con React, ¿vale? Que hay gente que se confunde, no tiene nada que ver con React. Sí, más o menos lo que ha dicho el compañero, ¿no? Que no sé si lo habéis escuchado, pero bueno, luego lo explico. Bueno, antes de empezar, me gustaría explicar un poco por qué doy esta charla, ¿vale? Bueno, básicamente es para obligarme a aprender una nueva tecnología, ¿vale? Yo, bueno, como he dicho, estoy ya trabajando, ¿no? Ya, por suerte, dejé la facultad hace ya tiempo. Pero el problema está que, claro, después de tu horario de trabajo y demás, pues la verdad es que quedan pocas ganas para aprender nuevas cosas. Y, bueno, una buena forma de comprometerse a ello es obligarte, o bueno, una mejor forma de obligarte es comprometerte a dar una charla, ¿no? Entonces yo, bueno, pues fue una buena forma, ¿no? Para aprender, ¿no? ¿Por qué he elegido esta tecnología? Pues, bueno, deciros también que esta tecnología seguramente vosotros estéis usando alguna aplicación, alguna plataforma todos los días que está usando esta tecnología. No sé si os suena Netflix. Sí, ¿no? Más o menos, ¿no? Netflix la usa, vamos. Usa la Reactive Extension, ¿no? En su capa de servicio. También la usa Trello, que supongo que os sonará también, GitHub, ¿no? Airbnb. Pues todas esas empresas, todas esas compañías la usan, ¿no? Para que tengáis un poco la idea de la potencia que tiene, ¿no? Y yo bueno, la primera vez que escuché de esta, ¿no? de la Reactive Extension fue hace 2 años en una charla sobre Xamarin. No está adelante. Vale. En una charla de Xamarin que estaban explicando lo que era el Reactive UI, ¿vale? Que simplemente es un framework para todo el manejo de eventos de UI y demás, que te facilita mucho trabajar con eso, ¿no? Y la Reactive UI está basada en la Reactive Extension, ¿no? Entonces yo empecé a aprender primero Reactive UI, muy mal, porque la verdad es que al principio cuesta un poco. Y vi, bueno, que como estaban basadas en la Reactive Extension, pues me dije, oye, primero voy a aprender eso, las Reactive Extensions, y luego ya me meto con Reactive UI, ¿vale? Y básicamente porque, bueno, quería meter mejora. Yo tengo una aplicación hecha con Xamarin, que ya está publicada, que se llama CleanSpot, que es para encontrar puntos limpios. Y, bueno, quería mejorarla y por eso a raíz de ahí, pues conocí la Reactive Extension, ¿no? Y el título de Be Reactive My Friend, pues, ¿por qué he elegido ese título? Bueno, luego lo voy a contar, ¿vale? Bueno, como decía vuestro compañero, básicamente es una API. Es una API que te facilita mucho el desarrollo de aplicaciones asíncronas que estén muy orientadas a eventos, ¿no? A flujos de eventos y de datos. O sea, con lo cual, al final, se puede usar casi en cualquier sitio, tanto en frontend como en backend, ¿vale? Porque al final, en nuestras aplicaciones siempre vamos a tener eventos, datos que vamos a tener que trabajar con ellos, ¿no? Bueno, ¿cómo funciona? Pues básicamente se basa en el patrón observador. ¿Lo conocéis? ¿Alguien me puede decir de qué va? Eso se da mucho aquí. Yo la primera vez que lo vi fue en la facultad. Nadie, que os doy una camiseta, ¿eh?
No. Más sencillo. ¿Nadie? ¿Nadie sabe en qué consiste el patrón observer, el patrón observador? ¿Perdón? No. Más sencillo, no tiene nada que ver con aprender. ¿Por allí? Por ahí, sí, ese es. Está muy lejos. No, ahí pasando. Sí, básicamente es eso. O sea, patrón observador es simplemente nosotros tenemos un objeto, ese objeto va a ir generando una serie de datos y luego tenemos otros objetos que se suscriben a esos datos, ¿vale? Entonces, cada vez que se genera un dato, pues va notificando a cada uno de los observadores, ¿vale? Es un patrón muy sencillo, ¿no? Y bueno, y sobre todo, ¿por qué usarlo? Bueno, aparte de que lo usan muchas compañías importantes, la potencia, sobre todo, de esta API está en los operadores que tiene, ¿vale? Ahora veremos que tiene un montón de operadores para procesar todos esos flujos de datos y la potencia radica en que esos operadores los podemos ir apilando uno detrás de otro, con lo cual al final lo que tenemos como un pipeline en el que esos datos van a ir pasando por una serie de estados hasta llegar a los suscriptores, ¿no? Y lo bueno que tiene es que la forma de que hacemos eso es de forma declarativa, con lo cual nos centramos más en qué es lo que queremos hacer con nuestro flujo de datos más que en el cómo, ¿no? Bueno, la Reactive Extension hay un montón de implementaciones, casi para cualquier lenguaje, ¿vale? Bueno, las demos que he hecho las he hecho con C#, ¿vale? Deciros que la Reactive Extension surgieron de un proyecto de Microsoft en el 2010, o sea que tiene ya un tiempecito. Y bueno, también comentaron, bueno, lo que decía de Netflix es la encargada de la extensión de la implementación para Java, ¿vale? Y luego creo que también Angular la tiene ya implementada en su core a través de la versión de JavaScript, ¿vale? O sea que ya, si usáis Angular, directamente ya tenéis todos los métodos de toda la API, ¿vale? Bueno, Reactive, estas son las distintas capas, ¿vale? Un poco la arquitectura, cómo está montada. Si observamos la parte del centro, es la más importante, que es donde se basa todo, ¿vale? Fijaos que solamente, bueno, aquí tenemos 3 interfaces, pero bueno, las importantes son la eObservable y la eObserver, ¿vale? Esta interfaz es la que me representa a esos flujos de datos, ¿vale? Y luego la eObserver es la que me representa a los objetos que se van a suscribir a esos datos, ¿no? Que va a ir consumiendo. Luego tenemos aquí una capa que son los schedulers, que esta simplemente pues, es una capa que nos permite abstraernos de todo el contexto temporal, todo el tema de sincronización, de hilos, de timers y etcétera, ¿vale? Con el que se van procesando esos flujos. Y aquí donde está la potencia que yo decía, ¿no? Que son todos esos operadores que nosotros vamos a ir pudiendo aplicar a esos flujos de datos de forma declarativa, ¿no? ¿Alguien conoce o suena LINQ de C#? Venga, dale. Bueno, no solamente para hacer la base de datos, pero sí. O sea, básicamente es una serie de instrucciones que vienen ya integradas en el lenguaje, en este caso en C#, que nos permite hacer queries sobre un conjunto de datos, ¿vale? Pueden ser queries directamente a base de datos o puede ser simplemente tener una colección y nosotros pues podemos hacer queries del tipo select, from, ¿vale? Igual que en SQL Server. Pues deciros que los operadores de la Reactive Extension son prácticamente muy parecidos, ¿no? De hecho, tienen los mismos nombres muchos de ellos, aunque hacen algo diferente, ¿no? Vale, aquí vemos un poco cómo funciona el tema de la comunicación entre esos flujos de datos y esos objetos que están recibiendo esos datos. Como comentaba, está basado en el patrón observador.
Entonces, en la interfaz observable solamente tiene un método, que es el subscribe, ¿vale? Al que le pasamos un objeto al server, para que será el objeto al que vamos a llamar cada vez que nosotros generemos un dato en el flujo. ¿Cómo se generan esos datos? Pues una vez que se genere, el objeto observable llama a los next, ¿vale? Para notificar a esos observadores. Y bueno, luego hay un par de métodos más, que es para notificar de que el flujo se ha terminado o si ha habido algún tipo de error en el flujo, ¿vale? Pues se notifica al observador, ¿no? Muy sencillito. Y aquí ya podemos ver un pequeño ejemplo de cómo sería, ¿vale? Bueno, el tema de los flujos me gusta verlo como, para entenderlo mejor, como si estuviésemos trabajando con conjuntos de datos. Supongo que os sonará el tema de la teoría de conjuntos de datos, de relaciones y demás, de matemáticas, de aquí de informática. Pues me gusta un poco ver que al final un flujo es como un conjunto de datos dinámico, ¿vale? Porque los datos pueden ir entrando. Y luego los operadores pues, son a nivel de conjunto, ¿vale? Nosotros siempre estamos trabajando a nivel de flujo, a nivel de conjunto de datos, nunca para cada dato específico. Y ahí es donde está un poco la potencia y también un poco la dificultad de ver un poco al principio cómo funciona todo esto, ¿no? Como comentaba, nosotros tenemos la fuente original de datos, donde se van creando esos datos, ¿no? Y luego, por cada operador, tenemos cómo se van a ir aplicando de forma apilada. Y al final esos datos pues, se van a ir transformando en otros y al final es el resultado final el que se le notifica a los observadores, ¿no? Ve, por ejemplo, ahí el ejemplo, nuestra fuente original sería simplemente una cadena de strings, perdón, un flujo de cadena de strings, de cadena de caracteres, ¿vale? Entonces ahí vemos cómo van llegando los datos que se van produciendo en el flujo, que son estos de aquí, ¿vale? Y bueno, nosotros aquí en el flujo a mí no me interesan todos los strings, solamente quiero aquellos que comiencen por la letra A mayúscula. Entonces lo que hacemos es aplicarle este operador where, que lo que me va a hacer es filtrarme este flujo para quedarme solamente con aquellos datos que comiencen con la A mayúscula. Y una vez que tengo esos datos, lo que hago es aplicarle una transformación con el select para obtener este dato final, que sería simplemente la misma cadena, pero todo en mayúscula, ¿vale? Y este dato es el que le acabaría llegando a nuestros observadores. Bueno, como decía, operadores hay un montón, hay para aburrir y a cada cual más complicado, la verdad. Esto es simplemente ir jugando con ellos y probando, pero vamos, hay un montón y la verdad es que hay algunos que son muy, muy, muy potentes. Te permiten hacer cosas que luego pensarlas hacerlas sin estos métodos costaría. Y bueno, esta diapositiva es la que explica un poco por qué esta charla, el título, ¿no? Nosotros siempre estamos acostumbrados a que cuando estamos trabajando con datos, pues normalmente llamamos a una API o a una base de datos, hacemos una llamada síncrona, nos devuelve datos y luego pues simplemente iteramos sobre ellos, ¿no? Hacemos un for y vamos haciéndolo y aplicando sobre cada dato la operación que sea, ¿no? El modelo de Reactive Extensions es un modelo más basado en el push model, que se llama, que es simplemente que a nosotros los datos realmente no son como empujados, ¿no? Es decir, en lugar de nosotros tirar de los datos y ir iterando en cada uno, simplemente lo que hacemos es nos suscribimos y esperamos que los datos nos vengan a nosotros, ¿no? Y entonces, pues, eso es lo que hace que a la hora de programar con esta API tengamos que cambiar un poco también el chip, ¿no? Y pensar de forma más reactiva, ¿no? No tanto de iterando por datos, sino que esperar por los datos, ¿no? Bueno, y copiando la célebre frase de Bruce Lee, ¿no? De Be Water, bueno, de ahí saqué un poco el título, ¿no? Y bueno, como hablar es barato, como decía Linus Torvalds, voy a enseñar un poquito de código. Vale, he preparado un par de demos. Voy a dejar esta por aquí para que se vea, ¿vale?
Esta primera demo es simplemente para que veáis, es la misma aplicación, ¿vale? Una funciona con eventos tradicionales y la otra con la Reactive Extension, ¿no? Es para que veáis un poco el contraste, ¿no? Es una aplicación muy chorra, ahora lo veréis. Está hecho con Windows Forms, última tecnología. Me arranca aquí. ¿Vale? Bueno, pues simplemente esta aplicación lo único que hace es simplemente que cuando yo paso el ratón por encima y le pincho al botón izquierdo, me pinta una línea. Bueno, me va pintando líneas, ¿no? Continuas, una detrás de otra. ¿Vale? Nada más, ya está. ¿Vale? Entonces ahora si nos vamos al código de esta aplicación, este no, este es el otro, este de aquí. Bueno, no tiene nada especial, vamos. ¿El código se ve bien? Sí. ¿Así? ¿Un poquito más? Bueno, básicamente el código es una chorrada, vamos. Simplemente es crearse aquí para poder pintar, ¿vale? Y tenemos aquí, estos son los clásicos eventos de .NET para el manejo del ratón. Uno que detecta la pulsación del ratón, otro que detecta el movimiento y el otro que detecta simplemente que soltamos el botón del ratón, ¿no? Y entonces, pues, para poder pintar, lo único que hacemos es que cuando yo pulse el botón, ¿vale? Que este sería el manejador de ese evento, lo único que hago es tomar la localización de donde he pinchado y guardármelo en una línea, ¿vale? En la línea al final van a ser 2 puntos, porque lo que vamos a ir pintando líneas, necesitamos 2 puntos, el comienzo y el final. Y luego aquí tenemos el clásico variable booleana, que es la que me va a indicar si está pulsado o no está pulsado en ese momento. Entonces, si hemos pulsado, o sea, si esto es true, entonces al mover el ratón, lo único que vamos a ir haciendo es que vamos a ir pasando que al dibujar la línea, el punto final va a ser el punto inicial de la siguiente línea. El punto final va a ser el siguiente, ¿no? Y así. Y entonces, pues luego, una vez que tenemos los 2 puntos, pues simplemente pintamos. Y luego ya, pues en el evento del mouse up, pues cuando soltemos el botón, pues simplemente esta variable booleana pasa a falso y listo, ¿no? Sencillo, muy fácil. Vale, pues entonces, si ahora nos vamos a la misma aplicación, pero hecha con las Reactive Extensions. Bueno, deciros que bueno, no sé si habéis trabajado con .NET y si estáis familiarizados con Visual Studio. ¿Conocéis paquetes Nugget? ¿Os suena? Bueno, son simplemente como plugins que se pueden ir instalando a vuestras aplicaciones, ¿vale? Sobre todo si queréis usar APIs de terceros, necesitáis hacerlo. Pues simplemente deciros que para usar Reactive Extension solamente necesitáis instalar el paquete Nugget bueno, si buscáis, no sé si aquí se puede, ¿no? ¿Dónde está? Vamos, son como los paquetes NPM de Node, pues igual. O sea, aquí simplemente buscáis Reactive. Vale, y sería este, ¿vale? Este es el paquete que tendríais que instalar en vuestra aplicación, ¿no? Supongo que en Java puede ser parecido, ¿no? Bueno, aquí el código, esto, si os fijáis, lo mismo que en el anterior. ¿Vale? Aquí es donde empieza la diferencia, ¿no? Aquí tenemos nuestros 3 eventos, los mismos que en el anterior, el mouse down, mouse up y el movimiento de ratón. Pero aquí ya estamos transformando este evento, que es clásico.NET, a
un objeto observable, ¿vale? Que como decía antes, este objeto lo que hace es implementar la interfaz IObservable, que es la que me define el flujo. ¿Vale? Y eso se hace a través de este método que me proporciona la Reactive Extension, que lo único que hace es, yo le paso en este caso concreto, le paso un evento clásico.net y ya él mismo me lo transforma de tipo observable. Entonces ya podemos empezar, una vez que tenemos estos objetos de tipo observable, ya podemos trabajar con ellos aplicando los operadores. Y esto es lo que hacemos aquí. ¿Vale? Que es lo que decía antes, que podemos ir aplicando de forma declarativa, ¿no? Entonces, la idea es que yo trabajo con el flujo de movimiento y entonces lo primero que hacemos es que a mí el evento de .NET clásico me devuelve un objeto que es de tipo EventArgs, ¿vale? Que es un objeto muy feo. Entonces digo, bueno, yo lo primero que hago es de este flujo, solamente cuando me lleguen los datos me voy a quedar con el punto donde está el ratón, que es lo único que me interesa, ¿vale? Entonces aplicamos el operador select para hacer una proyección sobre esos datos, ¿no? Si nos vamos a la gráfica, esta de aquí. No sé si va a ser buena idea ir cambiando, ¿vale? Es lo que se ve aquí arriba. ¿Vale? Yo tengo mi flujo de tipo EventArgs, entonces lo que hago es aplico un select del location, entonces ya el flujo se me transforma en otro, en el que ya solamente lo único que tengo son los points, que es lo que me interesa. Vale, el siguiente operador que aplico es este, buffer, que... bueno, no se está viendo, ¿no? Bueno, venga, lo vemos directamente aquí mejor. ¿Vale? Bueno, el siguiente operador que se aplica es el buffer, ¿vale? Buffer lo que hace es agruparme los datos del flujo de 2 en 2. Bueno, en este caso de 2 en 2, pero es lo que yo le diga. O sea, el primer parámetro es cómo quiero ir agrupando los datos dentro del mismo flujo. Y el segundo parámetro lo que me dice es cuánto me quiero saltar. Porque, claro, realmente no queremos, como queremos que pinta una línea, siempre queremos coger que el punto inicial sea el final del anterior. Entonces, con el siguiente parámetro lo que hacemos es hacer un skip de un punto. Con lo cual, al final vamos a estar cogiendo de 2 en 2, pero de forma solapada. Que siempre se solape el último con el primero del siguiente. Que es lo que se ve en la gráfica, ¿no? ¿Vale? Bueno, y eso lo hacemos porque para pintar las líneas necesitamos 2 puntos, como decía antes. Luego, el siguiente operador, pero claro, nosotros solamente queremos empezar a pintar una vez que se detecte el evento de que se ha pinchado en el ratón, ¿vale? ¿Y eso cómo lo hacemos con la Reactive Extension? Pues hay otro operador, con estos dos de aquí. Bueno, a ver, con el ratón mejor. No sé por qué no se ve. Me está mostrando la pantalla uno. Se ve el ratón aquí, ¿no? Con estos dos operadores, lo que les voy a decir es que el flujo de movimientos, ignóramelo hasta que me llegue un dato en este flujo del evento de ratón de la pulsación. Entonces, si os fijáis en la gráfica, aunque se estén generando el movimiento del ratón, se está ignorando y una vez que me llega un dato en el flujo del ratón, de la pulsación del ratón, entonces ya es cuando ya se están mandando los datos al flujo final, ¿vale? Entonces eso lo que me hace es que solamente voy a obtener los datos cuando yo le pinche al ratón, ¿vale? Pero, a su vez, también yo quiero que solamente se vaya pintando mientras esté el botón pinchado. Una vez que yo suelte el botón, quiero que ya no siga pintando. Con lo cual, lo que estoy diciendo es que no quiero que se sigan produciendo datos en el flujo final. Y por eso también se usa el método de takeUntil, que lo que hace es, vale, de este flujo yo quiero ir cogiendo todos los datos hasta que pase algo, ¿no? Y ese algo es simplemente cuando me llegue el evento de ratón de soltar, ¿vale? Entonces solamente me llegan datos mientras que está el botón pulsado. Y vamos a probar a ver si funciona. ¿Vale? Funciona igual, ¿no? Pues bueno, eso sería un ejemplo. Eso
Eso es lo que sería un ejemplo de, o sea, de una comparación de cómo se haría una aplicación tradicional de eventos y cómo sería la misma, pero ya usando la Reactive Extension, ¿no? Orientada a flujo. No sé por qué no se está viendo ahora. A ver. Ahora sí. Vale, esa sería la demo primera, ¿vale? Y ahora hay otra demo que he preparado, que esta sí un poquito más complejilla. ¿Vale? Es simplemente para que veáis un poco la potencia, ¿no? de esta API, ¿no? Básicamente la demo es otra aplicación que me calcula estadísticas de tweets, ¿no? Vamos a trabajar con dos flujos, ¿vale? Que me van a representar. Uno va a ser los tweets que contengan el hashtag BeReactiveMyFriend y otro flujo van a ser los tweets que contengan el hashtag HackersWeek6. ¿Vale? Entonces yo voy a trabajar con dos flujos de datos y luego pues voy a ir trabajando con esos flujos para ir calculando estadísticas, ¿no? Como por ejemplo pues, cuántos tweets por segundo, tweets por usuario, intervalo medio entre tweets y tal. Entonces, si nos vamos al código... No, este no es. Vale, está aquí. Yo creo que está ya arrancado, ¿no? ¿Se ve más o menos? Sí. Vale, si le doy a Start. Vale, estoy usando una API para .NET para conectarme a Twitter para poder ir recibiendo tweets. Así que ir mandando tweets. podéis ir mandando, si queréis. No seáis tímidos. Si podéis ir mandando tweets con los que tengan, algunos que tengan solamente este hashtag, otros que tengan solamente este, el de Hackers Week, y otros que tengan los dos. ¿Vale? A ver si van llegando. ¿Ve? De todas maneras, para que ir acelerando un poco, me he creado aquí otros dos clientes para que me vayan publicando también. Espero que Twitter no me joda la demo. Vale. Pues nada. ¿Una camiseta? ¿Quién es? Guille Vera. Bueno, parece que funciona, ¿no? Y mandando. Manda uno que tenga los dos hashtags. A ver. Voy a mandar yo también. A ver. ¿Jesús Esteve? Ah, míralo. A ver si llega el que manda yo. Mira, Steffi ha puesto, no sé qué, mola mogollón. Muy bien. Bueno, pues vale. Pues nada, aquí están mandando un montón, ¿vale? Vamos a pararlo. Sobre todo vamos a parar esto, que no me llegue Twitter y me joda. Vale. Bueno, pues vamos a parar. Vale, simplemente esta aplicación, bueno, aquí, como estáis viendo, bueno, aquí llegan los tweets que se van enviando, ¿vale? Que contienen esas palabras, esos hashtags. Aquí lo que vemos son cuáles son los usuarios que han ido mandando esos mensajes y entre paréntesis lo que tiene es el número de mensajes que han enviado. O sea, ese mismo usuario, cuántos mensajes o cuántos tweets, mejor dicho, ha enviado que tenga alguna de las dos palabras.
Y luego aquí pues son estadísticas, ¿no? Pues el número de tweets por segundo. Bueno, ahora como lo he parado pues ya es 0. Aquí tenemos el total de tweets, cuántos tweets contienen la palabra hackers will say, cuánto contienen be reactive my friend. Esto es el número de veces que me han llegado 2 tweets, o sea, sí, me han llegado 2 tweets dentro del mismo intervalo, dentro del mismo segundo, pero cada uno con una palabra, ¿vale? Uno con Hackers Week y la otra con Be Reactive My Friend, ¿no? Dentro del mismo segundo. Este es el número de tweets que me han llegado que contienen las 2 palabras y esto sería el tiempo medio entre cada tweet, ¿no? Independientemente de la palabra, ¿no? Entonces, si nos vamos al código, no, este no es, vale, este de aquí. Pues podemos ver un poquito cómo he hecho eso, ¿no? Esto no hagáis caso, ¿vale? Esto simplemente es una salvaguardia en el caso de que no funcionase Internet. Bueno, entonces, por ejemplo, para cómo se ha hecho la parte de lo de los usuarios, ¿no? Bueno, vamos a empezar por la más sencillita, que es simplemente los tweets por segundo. Pues para calcular los tweets por segundo, únicamente lo que he hecho ha sido... ¿Dónde está? Vale, aquí. Vale, he usado el mismo operador que teníamos antes de buffer, que lo que hacía era, como comentaba, agrupar los datos que me llegan en el flujo, pero en este caso, en lugar de ponerle un número concreto, simplemente lo que he hecho ha sido decirle, mira, agrúpamelo por un intervalo de tiempo. Entonces, y le he puesto un segundo. Entonces, lo único que hace ese operador buffer, lo que va a hacer es, yo tengo el flujo de tweets, y lo que va a hacer es, por cada segundo, me va a devolver todos los tweets que me han llegado dentro de ese mismo segundo. Y una vez que tengo esto, ¿ves? Si miramos lo que devuelve, al final lo que me está devolviendo, yo tengo un observable, un flujo observable, que lo que hace es devolverme tweets, y esto me lo convierte a otro flujo en el que yo tengo un listado de tweets. Entonces, una vez que tengo eso, lo único que necesito es devolver dentro de esa lista de tweets cuántos han llegado, ¿vale? Y con eso ya calculo cuántos tweets me han llegado en ese intervalo de tiempo. Este operador lo único que hace es que solamente quiero que en el flujo final se notifique a los suscriptores si el dato que obtengo es diferente al anterior. Yo sé que hay aquí una web en la que se puede ver, ¿vale? Que es esta de aquí, ¿vale? Que es para ver un poquito más sencillo cómo funciona esto de los flujos, ¿vale? Y bueno, aquí tenéis, no sé si están todos los operadores, pero bueno, casi todos están. Y este que estaba explicando es eso, el que estaba justo comentando, ¿no? Veis cómo aquí, este sería el flujo original, digámoslo, donde me van llegando los datos. ¿Ves? Pero en el momento que se repite un dato, este ya no se notifica en el flujo final, ¿vale? Entonces, ya una vez que vuelve el dato a ser diferente de justo el anterior, entonces ya sí, ¿vale? Entonces, eso es lo que hace este operador, ¿vale? Esto para que solamente me esté mostrando el número si realmente cambia, si no, pues que no me lo muestre. ¿Vale? Por ejemplo, para ver el número total de tweets que me están llegando, pues simplemente aquí, ¿dónde está? Vale, aquí. Vale, decir, bueno, este sería comentaros primero que, como yo decía antes, realmente estamos trabajando con 2 flujos. Uno es en el que me están llegando los tweets que contienen la palabra Be Reactive My Friend y otro flujo con los tweets que tienen la palabra Hackers Week. Entonces, para poder trabajar con un único flujo que te contenga los 2 tweets, hay un operador que se llama merge, ¿vale? Que lo único que hace es que simplemente me mergea los 2 flujos y al final obtengo un único flujo con ambos datos. Entonces, si nos vamos aquí a nuestra web,
¿Dónde está el merge? Creo que estaba por aquí. Vale, aquí. Vale, sí. Esto es lo que hace el merge. Yo tengo dos flujos y al final el resultado es simplemente la suma de los... Bueno, la suma, el mergeo de los dos flujos. Es un poco lo que os comentaba, ¿no? Es imaginaros que los flujos son como conjuntos de datos. ¿Vale? Entonces, pues esto sería el equivalente a la unión de dos conjuntos. ¿Vale? Y entonces, una vez que tenemos esa unión de esos dos flujos, pues ya simplemente para calcular el número total, es simplemente aplicando aquí este método scan, que esto simplemente lo único que hace es, para cada dato que me va llegando en el flujo, se va generando, le aplico una función acumuladora, que en este caso es simplemente sumarle 1. Y entonces de ahí se calcula el número total, ¿no? Lo mismo hacemos para calcular el número de tweets que contiene HackersWith 6 y para el otro flujo, que esto se ve aquí, en estos dos. Luego, otra estadística, por ejemplo, para saber el número de veces que me han llegado dentro del mismo intervalo de segundos, dos tweets, uno con HackersWith 6 y otro con BeReactive My Friend. Esto que a priori, en verdad, si lo pensáis, dice, puede ser bastante en código, pues para poder hacerlo. Con la Reactive Extension, pues, hombre, es relativamente fácil. Hombre, tienes que conocer los operadores, pero una vez que los conoces, como decía, es muy, muy potente, ¿no? Y sería este ejemplo de aquí, no sé si se ve bien, así. ¿Vale? En el que nosotros primero definimos cuál va a ser nuestro time frame, que va a ser de 1 segundo, y luego tenemos nuestro flujo en el que me llegan los tweets con HackersWeek y luego el otro en el que me llegan los datos con BeReactive My Friend. Y lo único que hacemos es aplicar un operador join, que no es eso es lo que decía, que hay algunos operadores que se llaman igual que los que usan LinkU, pero no funciona exactamente igual, porque aquí lo que hace es un join de dos flujos, ¿vale? Y lo que hace es cogerme de esos dos flujos qué datos están dentro del mismo time frame. Y ese sería el resultado. Entonces, básicamente, el resultado de esto sería lo que estamos buscando. Es decir, qué tweets de este flujo y cuáles del otro me han llegado dentro del mismo time frame, que sería de 1 segundo, ¿no? Y aquí ya simplemente es hacer una proyección para al final quedarme solamente para poder calcular luego con el scan el número de tweets. Y luego, pues, por ejemplo, para calcular el tiempo medio entre tweets, pues sería este de aquí. Vale, aquí nos vamos directamente al flujo donde tengo todos los tweets y con este operador lo que hace es, para cada dato que genera en el flujo, le pongo una marca de tiempo. Y entonces así consigo tener justo qué tiempo ha transcurrido desde que ha llegado, o sea, desde que se ha producido en el flujo un tweet y me ha llegado otro tweet. Entonces, una vez que tengo esos tiempos entre cada tweet, lo único que hago es volver a aplicar este operador scan en el que voy acumulando ese tiempo que ha transcurrido entre cada tweet y el número de tweets que tengo en el flujo. Con lo cual, al final, el tiempo medio es simplemente dividir el número de tweets pues, por ese tiempo sumado, ¿no? Y así pues, se calcula el tiempo medio. Y bueno, yo creo que ya con esto un poco, pues yo creo que queda un poquito claro. Como yo digo, operadores, como decía, hay un montón. Esto es ir viéndolo uno a uno y viendo cómo funciona, hacer ejemplitos y demás, porque digo, de así de primera no es fácil, la verdad. Y bueno, ya volviendo a la presentación. Bueno, recursos. Pues bueno, la página web de las Reactive Extensions. Vale, ahí tenéis un montón de ejemplos y podéis viendo lo que hacen cada uno de los operadores y demás. Luego hay un libro que está bastante bien, que es el que yo prácticamente he fusilado aquí en esta presentación, que es el de RX. Bueno, a Reactive Extensions también se le conocen como RX. El libro me tendrá ya sus 3 o 4 años, pero la verdad es que todavía es bastante actual.
Y si, vamos, lo vais siguiendo poco a poco, mucho mejor, ¿no? Luego hay en Channel 9 hay una serie de vídeos, sobre todo de los comienzos, de cómo comenzó todo esto en Microsoft y demás. Bueno, eso sí, por curiosidad, lo queréis ver. Luego está la web de Reactive UI, que es este otro componente que está basado en la Reactive Extension, por si queréis echar un vistazo. Y luego tenemos también la web que justo estaba enseñando, donde tenéis los diagramas estos interactivos, visuales y demás. Y bueno, y luego el código de la aplicación esta pues está subido en GitHub por si le queréis descargar y hacer lo que queráis, ¿vale? Con él. Y bueno, pues nada, simplemente pues si tenéis alguna preguntilla y os queréis ganar alguna camiseta.